¿Qué tal, amigos? Muy pero muy buenas noches. Día viernes, bastante fresco hoy, ¿no? Muy pero muy fresco. Ha amanecido y seguimos con temperaturas baja, aquí en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero. Y en este momento, como ustedes pueden ver, estamos acompañados por Eduardo Ruiz. Todos lo conocen como Chavay, Eduardo Chavay Ruiz, que en este momento se va a presentar a través del Movimiento Viable y ella lo va a explicar bien al partido con el que está trabajando ya desde hace un tiempo, como diputado nacional, candidato a diputado nacional por Santiago del Estero en las elecciones que se van a desarrollar en este 2023. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Carlos. Mis saludos para vos y para toda la gente que nos está viendo, acompañando en este momento. Nuestra lista es la lista 88. Encuentro Republicano Federal es el partido que preside Miguel Pichetto, una persona a quien yo tengo un gran agradecimiento, que ha estado conmigo en los momentos más duros, conmigo, con mi familia. Y la denominación de la línea interna es Movimiento Viable, que todo el mundo nos conoce y nos identifica con nuestro Movimiento Viable. Así que bueno, tenemos la felicidad de poder participar, de poder estar y de poder y aspirar a representar dignamente a Santiago del Estero y no ser un número en Buenos Aires, sino ser, si me toca ser, un diputado que diga la verdad sobre Santiago del Estero, que cuente lo que efectivamente pasa, que cuente cómo están las instituciones en Santiago, que cuente lo que es la falta del agua, que cuente lo que son los niveles de analfabetismo que aún tenemos en la provincia, que cuente por qué Santiago en algunas variables es la última provincia, en otras la penúltima y en otras la antepenúltima. Es decir, aspiro a representar dignamente y trabajar para mejorar a Santiago del Estero. Fuera del micrófono hablábamos con Eduardo de que en este 2023 se cumplen 40 años de democracia. Y yo quería que vos me reflexiones sobre en qué momento encuentra la Argentina, en qué momento está el país en estos 40 años y qué significa este acto eleccionario teniendo en cuenta precisamente lo que estamos festejando. Bueno, primeramente, Carlos, quiero recordar lo que era aquel momento, allá cuando se votó en octubre al presidente de los argentinos, al doctor Raúl Alfonsín. Yo era dirigente universitario en Tucumán, era presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, era miembro de la FUT, de la Federación Universitaria de Tucumán. Luego, ya recibido de contador, me vine para mi tierra, para mi querida ciudad de La Banda, mi Santiago del Estero querido, como hacíamos, mejor dicho, la mayoría de los santiagueños en aquel entonces. Ahora se van directamente, los que se reciben en Tucumán se van directamente, como mi hijo, a Alemania, o el otro que se ha ido a Estados Unidos. Lamentablemente se nos están yendo nuestros jóvenes porque no hay lugar para ellos, no hay trabajo. Al contrario, hay cada vez menos oportunidades para los jóvenes que estudian. Y en ese tiempo teníamos un gran sueño los jóvenes de aquel entonces. Pensábamos que la Argentina podía ser como Francia, pensábamos en el libre y normal funcionamiento de las instituciones, en que mis derechos terminaban donde comenzaban los derechos de los demás, en cuestiones que son elementales para la democracia, como que la democracia tiene que darle garantías al que disiente, porque cuando estamos bajo el calor del sol, los que están bajo el calor del sol pueden estar en dictadura o en democracia, les da lo mismo. La democracia tiene que darles garantías a los que disienten. Sin embargo, yo noto que hemos involucionado, hemos retrocedido, no solamente en materia económica, no solamente en la falta de oportunidades de trabajo, hemos retrocedido en el funcionamiento democrático. Los poderes legislativos han pasado a ser un mero adorno, algunos dicen una escribanía. Yo creo que hoy, por ejemplo, en Santiago, ni una escribanía es la legislatura de la provincia. Y en los poderes judiciales, en muchas provincias como Formosa, como Santiago del Estero, como La Rioja, como Tucumán también, pasan a ser dependientes del poder político, y eso no debería ser así. Aquí los fiscales y los jueces prácticamente son dependientes del poder político. Por eso hay que apuntar a una refundación de la Argentina
y a volver a las fuentes de la democracia. La esencia de la democracia es la libertad, son los derechos, pero los derechos para todos, no solamente el derecho a enunciar lo que le corresponde a una provincia por parte de un gobernante, sino fundamentalmente pensar que debajo de ese gobernante hay un montón de gente que está en cada una de las provincias y debería haber el mismo derecho que tiene el gobernante para reclamar a la nación, debería haber desde cada intendente, desde cada comisionado municipal, desde cada diputado, para reclamar el funcionamiento de sus derechos y para cada ciudadano. Entonces creo que hay mucho por hacer en Santiago del Estero, mucho más aún porque somos la última provincia, pero en toda la Argentina, para recuperar los niveles de funcionamiento de la democracia. Cuando hablamos de funcionamiento de la democracia, los últimos acontecimientos que se han visto en Argentina, puntualmente hoy veía la decisión que había tomado el Ejecutivo Nacional de intervenir el PJ de Jujuy. Eso no es democracia, ¿no? Digo. Me parece que es una locura porque si fuera por intervenir a algunos distritos, tanto en el PJ como en otros partidos políticos, tendría que haber comenzado hace rato, pero intervenir con un sentido de enderezar, de mejorar. Aquí se interviene en un sentido de apretar, de cercenar, de no permitir que piense diferente un compañero, un correligionario, según sea el partido del que estemos hablando. Eso es, no es intervenir para enderezar. Hay lugares donde debería intervenir la Argentina, pero ¿para qué? Para volver a la democracia. Pero no se hace para eso, se hace simplemente para apretar. Simplemente para apretar. Por ejemplo, eso ocurre toda vez que los jueces y los fiscales, en lugar de ser independientes, como dice la Constitución, que el Poder Judicial sea independiente, se utiliza al Poder Judicial para apretar a los opositores, para cercenar sus derechos. Ahí es donde ocurren estas cosas. Por eso es importante volver a la democracia, volver al funcionamiento de las instituciones, volver al respeto y a entender que los derechos de cada uno se terminan a donde comienzan los derechos de los demás. Yo sé que estoy diciendo una frase que seguramente todos la hemos escuchado, pero no la practicamos, no la hacen, no la realizan aquí los gobernantes. Al contrario, los gobernantes se creen dueños del lugar a donde están. Lo veo a Infran y realmente él habla de los porteños como si él fuera el dueño de Formosa. Y realmente si tomamos como ejemplo cómo funciona la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires versus cómo funciona el gobierno de Formosa, creo que hay un abismo de diferencia en favor del gobierno de Buenos Aires. Sin embargo, uno lo siente hablar a Infran y habla como si fuera el propietario de un paraje denominado Formosa, y no es así, es una provincia que debería funcionar democráticamente. Y así varias, Santiago del Estero, por ejemplo. Eduardo, ¿cuál es el análisis que realiza el espacio al que vos estás representando sobre la realidad que vive en la Argentina, ¿no? ¿Cuál ha sido el análisis que has hecho con tu equipo de trabajo? Hace 24, 48 horas se ha dado a conocer el índice de inflación. Me llama la atención que hasta hace 3 meses veníamos con 8%, 7,5, 7 y de repente bajó. ¿Cuál es la lectura que Pero bajó a 6 nomás, ¿no? Y eso que está dibujado. ¿Está Claro. dibujado eso? Sí, hay dibujos, evidentemente hay dibujos, pero déjame, Carlos, que retroceda un poquito en mi análisis. Primeramente yo quiero decir que el gobierno del señor Alberto Fernández es el peor gobierno de la historia de la República Argentina. Creo que nunca todas las variables que podamos analizar, ya sea en materia económica, en materia de derechos, en materia de cercenamientos a las libertades, en todo hemos retrocedido. Y esta inflación, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero por el transcurso del tiempo. No es que suba el dólar, como dicen algunos, sino que baja el peso. Y claro, se da la suba del dólar, pero se da a los ojos. En realidad el dólar está ahí. Lo que baja es el peso, el poder adquisitivo de nuestro dinero. Y la verdad que uno mira y dice, solamente en la Argentina puede ser candidato a presidente del oficialismo el ministro de Economía. En una economía donde desde que él está, tiene acumulado prácticamente un 140% de inflación. Y encima uno advierte, porque ve cómo están ocurriendo los análisis de algunas canastas,
cómo se dibujan algunas variables, fundamentalmente la de alimentos, para que se celebre que tengamos un 6% mensual de inflación. ¿Cómo vamos a celebrar eso solamente en un país donde no están bien las cosas? Y es un ministro el candidato a presidente, ministro de Alberto Fernández. Sí. Y el otro candidato a vicepresidente también es ministro. Entonces, ¿qué está queriendo el señor Massa y qué está queriendo el señor Rossi? La reelección de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque si este es el presidente y los ha puesto a estos de ministros, los ministros son candidatos a presidente y a vice, están queriendo la reelección de la inflación, la reelección de la inseguridad, la reelección del retroceso de las instituciones, la reelección de la pobreza, arriba del 40%, la reelección del 60% de niños pobres, como ocurre en el país. En Santiago es el 67%. El 67% de nuestros niños son pobres. Entonces todo esto nos tiene que llamar la atención y hay que procurar un cambio. Yo estoy acompañando a la gente de Juntos por el Cambio. Creo que le hace falta un cambio profundo a la República Argentina. Lamentablemente no he podido ir dentro de Juntos por el Cambio porque hubo alguna mano negra aquí en Santiago que en lugar de anotar cuando se tenía que anotar a Juntos por el Cambio, han anotado antes, excluyendo a Encuentro Republicano Federal, que es el partido que preside Miguel Pichetto, que es una de las 4 cabezas que tiene Juntos por el Cambio. ¿Cuáles son las cabezas? Bueno, el PRO, Encuentro Republicano Federal, la fuerza de Lilita Carrió, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. Gente de la Unión Cívica Radical y del PRO aquí directamente han inscripto antes, no permitiendo que estemos nosotros. Por eso, de todas maneras, nosotros estamos. Cuando ha ocurrido eso, yo podría haberme ido a lamentar, a llorar, al muro de los lamentos. Sin embargo, he permanecido, he procurado junto a la gente que nos acompaña que nos inscribamos lo mismo. Estamos con el Encuentro Republicano Federal, con el Movimiento Viable, vamos con la boleta corta. A nivel nacional, normalmente la gente elige sola, porque la gente que prefiere a Patricia Bullrich normalmente no lo prefiere a Horacio Rodríguez Larreta, y la gente que está con Horacio Rodríguez Larreta lo mismo, otro tanto, así que en ese sentido nosotros no inducimos nada, simplemente, bueno, si nos piden opinión, les decimos que elijan dentro de Juntos por el Cambio, porque entendemos que esto no da para más. La Argentina tiene que salir. Y no es porque yo tenga 2 hijos en el exterior. Yo tengo 3 hijos profesionales y de mi segundo matrimonio tengo un hijo chiquito, de 7 años. Me duele que estén afuera, aunque yo sé que están bien. Uno ahorra 2.500 euros por mes y trabaja de profesor universitario en Alemania, Juancho que tiene 32 años. Él es licenciado en dirección coral y orquestal. Por ahí me dice, papi, ¿qué podría hacer en Santiago, en Tucumán? Me dice. Él ahorra. Y lo que gana con su banda, porque tiene una banda que tocan rock, tocan tango, folclore, actúan en Italia, en Francia, con eso se mantiene. Y la platita que gana como profesor. Y Nano ahora en Estados Unidos, que es contador. Tiene 29 años y ya está en Estados Unidos. Y capaz que se vaya a Irlanda. Pero ninguno está pensando en volver. Porque dicen, mientras no cambie la Argentina, no vamos a volver. Por eso yo le pido a la gente, piensen que todo esto que nos está pasando no es casualidad. Es producto de un muy mal gobierno que sistemáticamente vienen trabajando solamente para perpetuarse en el poder. Lo único que quieren es enriquecerse y perpetuarse en el poder. En Santiago del Estero ocurre otro tanto y creo que ya demasiado han ido los mismos diputados siempre a Buenos Aires. Los mismos, uno mira la foto y son los mismos. ¿Y qué han hecho allá en Buenos Aires? Nada. Por eso hace falta probar un cambio. Creo que bien vale la pena pensar que puede haber diputados que hablen en Buenos Aires, que digan la verdad, que cuenten el drama de la falta de agua, que cuenten el drama de la falta de libertades públicas, que cuenten la verdad sobre la desnutrición infantil, sobre la pobreza. Es decir, que en Buenos Aires se sepa y se actúe en consecuencia para que en Santiago podamos iniciar un camino de cambio que nos va a llevar mucho tiempo seguramente, pero alguien lo tiene que comenzar. Eduardo, hacías referencia de que en Santiago del Estero hay un 67% de pobreza. De niños pobres. De niños pobres. Es dolorosísimo. Seguro. Dolorosísimo. ¿Qué es lo que vos propones para ir
mejorando, cambiando esta realidad que hoy tenemos aquí en torno a la pobreza, a los niños pobres? Claro, el cambio real lo vamos a tener el día que haya un nuevo gobierno aquí en Santiago del Estero, porque desde la Cámara de Diputados yo sé que mucha gente estará pensando, pero no se puede hacer muchas cosas, sí es verdad, pero algo hay que hacer para comenzar a decir la verdad, Carlos. Decir la verdad, no decir que porque tenemos un estadio, tenemos una cancha de golf o un autódromo, no existe la pobreza. Creo que todo sirve, pero hay cosas que deberían ser prioritarias. Por ejemplo, si a mí me hubiese tocado ser gobernador, lo primero que hubiera hecho el plan hídrico en Santiago del Estero para que todos tengamos agua. Santiago tiene 5 reservas hídricas, la de Maquijata, la de la Albigasta, la del cono aluvial del Río Dulce, la de Izcayacu y la de Colonia Tinco. Ahí había que perforar y por acueducto mandar el agua. Era una obra que yo la tenía evaluada, la entregué al gobernador en manos propias en el año 2005, no hizo nada. Eso era lo primero que había que hacer. Para que no haya esa pobreza escandalosa, dolorosísima, tendría que haber habido una justicia independiente que permita la erradicación industrial, cosa que la gente tenga trabajo, y no solamente un plan. El plan refuerza. Yo no lo condeno al plan porque cuando no hay nada es importante el plan. Máxime en una provincia como Santiago del Estero, pero esto debería haber sido acompañado por un proceso de mejoramiento en los estudios, mejoramiento en la capacitación de las personas y producción también. Que esto aporte a la producción. Sin embargo, no se ha hecho nada. Creo que hay muchísimas cosas por hacer, Carlos, y ya sé que esto lo va a hacer un nuevo gobierno el día que tengamos un nuevo gobierno, pero en la Cámara de Diputados hay que iniciar un proceso diciendo la verdad, contando la verdad, asumiendo la verdad y con algunas leyes que tiendan a atenuar los dolores que hoy nos aquejan a los santiagueños. ¿Cómo se hace o cómo se seduce para que el joven no se vaya? No, para que el joven no se vaya, hay que cambiar. Eso va a ser cuando tengamos un nuevo gobierno nacional y un nuevo gobierno provincial. Yo siempre digo un dicho que es muy santiagueño, si me permite, sí. El oro en grande no aprende a hablar. A los que les ha ido bien a sus bolsillos y a sus intereses y a su eternización en el poder, porque creen que son eternos, no van a cambiar. Esos no van a cambiar. Sí se pueden atenuar los dolores trabajando con gente diferente que nos represente en Buenos Aires, absolutamente diferente a lo que hemos tenido. Creo que solamente ahí habrá espacio para nuestra juventud. Pero es muy doloroso. Yo no me animo a decirle a mis hijos, qué lástima que te has ido. ¿Sabes qué les digo? Bueno, hijo, me alegro que te vaya bien. Juancho me contaba que estaba de novio, y le digo, ¿y de dónde es la chica? Pensando que podía ser argentina, de Alemania, hasta eso. Y vos sabés que uno se alegra porque lo ve al hijo enamorado, pero a la vez te duele porque ya cada vez lo ves más lejos, cada vez lo ves más firme allá. Y ahora va a tener la doble nacionalidad. Y Nano también va a tener la doble nacionalidad y tiene para ir a España, tiene para ir a Irlanda. ¿Y cuántos chicos hay así? Ellos tienen una comunidad, están los chicos Reynoso, un montón de chicos de Santiago, que son más o menos de la camada de Juancho, de 30 y pico, pero ahora hay otra camada, más chicos, de 25 que están llegando, de 24, de 23. Eso está pasando desde todas las provincias. Uno cuando veía los partidos previos al Mundial, sí. ¿Has visto cuando jugaba Argentina en New Jersey? Todos eran chicos. Yo soy de San Juan, decía uno, tenía 20. El otro era de Tucumán, 21, y así. Cada vez se van más chicos. Hoy lo escuchaba un muchacho en Miami por la llegada de Messi, un chico que era de Buenos Aires, había ido a los 14 años. Y dice que ahora ve que están llegando muchos amigos de él. El chico tenía 31, toda una vida en Miami. Por eso, si eso no nos duele, entonces digo, no podemos realmente, no podemos aspirar a gobernar. Nos tiene que doler esa situación y enderezar a mejor rumbo. Santiago tiene que enderezar a mejor rumbo. Argentina tiene que enderezar a mejor rumbo. Y vuelvo a decir, hoy el candidato a presidente del oficialismo nacional es el mismo que está de ministro de Economía. El dólar llegó a 520. Sí. En menos de 3 días subió
casi 29 pesos. ¿Cómo? ¿Y esto es normal? No es normal, no es normal. Yo me acuerdo cuando ellos mismos se quejaban porque el dólar estaba alrededor de los 49 pesos. Sí. Se quejaban y decían que era un dólar inalcanzable. Y otros dicen, bueno, pero es solamente el dólar, total ha subido unos cuantos pesos. No, es la inflación. Y al que más le pega la inflación es al que tiene ingresos fijos. Y al que más le pega dentro de los ingresos fijos, al que tiene los ingresos fijos menores. Claro. Porque con el transcurso de los días la platita te alcanza cada vez para menos. Entonces, creo que está claro, hay que apostar a un cambio, pero ese cambio no va a ser de la noche a la mañana. No va a ser de la noche a la mañana. Esto es un camino de reconstrucción de la Argentina. No puede ser, me decían, no solamente mis hijos, sino unos amigos de ellos, que todos en Alemania lo prefieren al argentino. Lo prefieren al profesor, lo prefieren al que trabaja en el restaurante, al que es cocinero, chef. Claro. Dice, papi, los argentinos, qué protagonismo que tenemos, me decía Juancho. Qué bárbaro, ¿no? Y aquí no podemos ser protagonistas de nuestra mejor historia. Y los mejores son los que se nos van. Y los que quedan aquí, por ahí la quedan remando. Y resulta que cuando quieren remar se dan cuenta que están remando en el dulce de leche. Y no se mueve la balsa. Entonces, creo que es hora de empezar a cambiar. Y yo le pido a la gente de Santiago del Estero que apueste a un cambio. Yo aspiro a ser representante en la Cámara de Diputados de los santiagueños y trabajar por los intereses de los santiagueños. Yo he tenido varios cargos, he sido intendente, he sido diputado, y después me han hecho lo que todo el mundo sabe, para segregarme, para sacarme del ruedo político. Sin embargo, nunca me he enriquecido. Yo nunca he tocado un centavo que no sea mío. Yo sigo viviendo con la misma humildad que vivía siempre. Y con esa misma humildad voy a trabajar en Buenos Aires para los santiagueños. Eso que no les quepa la menor de las dudas. Y yo sé que ustedes están muy dolidos porque los ven a los mismos que siempre van y cada vez vuelven más ricos. Y esa historia de desigualdad profundiza el dolor de los santiagueños. Por eso creo que hace falta apostar a un cambio. Eduardo, en estos días están recorriendo algunos puntos de la provincia, cómo han diagramado el trabajo que van a realizar de aquí hasta el 13 de agosto. La verdad que todavía no hemos andado mucho. Yo he hecho dos viajecitos nomás a hablar con algunas personas que era muy importante que hable en ese momento. Pero afortunadamente ya está oficializada la boleta. Ahora tenemos que ir a retirar los votos que van a ir a las urnas. Ahora sí vamos a empezar a andar. Pero bueno, afortunadamente está el celular, que normalmente termina siendo un obstáculo cada vez que nos sentamos, donde en vez de conversar, por ahí nos ponemos a mirar el celu, pero con el celular creo que se facilitan los contactos con mucha gente del interior, que luego hay que ir a verla personalmente, ¿no? Eso no reemplaza, simplemente acerca. El celular acerca, pero no reemplaza. Lo más importante es el mano a mano, y así debería ser siempre, ¿no? El gobernante debería estar siempre cerca de la gente, hablar con la gente, escucharla a la gente, no estar allá arriba en una burbuja o solamente comunicado vía internet, ¿no? Creo que hace falta ese contacto para que la gente te mire, ¿no? Y sepa que le estás diciendo la verdad. Hay que recuperar la palabra, Carlos. Está muy deteriorada la palabra en la Argentina. Yo lo sentía al candidato del oficialismo, al ministro de Economía, hablar de que un argentino, un economista argentino de la oposición fue a pedir, ¿por qué no hace la denuncia? Y denuncia con nombre y apellido. Me huele que es todo mentira. Yo sé porque es un mentiroso, porque a mí me tocó sufrir sus mentiras. Yo padecí por las mentiras de ese señor. No merece ser presidente, ni siquiera merece ser ministro de Economía. Y la Argentina va muy mal hoy. Por eso es importante mirar para adelante. Y en Santiago del Estero hay mucha gente que ya tuvo sus oportunidades y no nos ha ido bien a los santiagueños. Y yo en Santiago del Estero, en lugar de andar pensando solamente en los bonos, hay que comenzar a pensar en mejorar el sueldo básico, porque eso le da seguridad a la persona.
no tiene que andar dependiendo de un rey mago que aparezca con un bono. Simplemente mejorar el salario básico. Eso es lo que deberían haber hecho. Sin embargo, no lo hacen porque quieren seguir teniéndote como rehén, agarrado y como rehén. Eduardo, contale un poco a la gente qué personas te están acompañando en esta oportunidad, en la lista de Encuentro Republicano Federal, Movimiento Viable. Exactamente. Sí, bueno, en la lista del Parla Sur la encabeza la contadora Alicia del Valle Vázquez, que actualmente es diputada provincial, es contadora de una firma importante aquí de la ciudad de La Banda y tiene muchos clientes en Santiago, en La Banda. Es una persona muy, muy querida por nosotros, que ha estado cerca de mí en los momentos durísimos, que yo le tengo una confianza ciega, total, 100%. Y Claudio Rodríguez la acompaña, que es un trabajador, un hombre joven, de 40 y pico de años, acompaña la candidatura de Alicia. A mí me toca encabezar la lista de diputados nacionales. Bueno, yo soy contador público, he sido intendente de La Banda, la gente me conoce bien. El segundo lugar está ocupado por Anaí Campos, que es concejala actualmente en la ciudad de La Banda. El tercer lugar está ocupado por Francisco Muñoz, que actualmente es diputado provincial por Nuestra Fuerza, y el cuarto está ocupado por Patricia Luna, que es una chica de Monte Quemado, docente, que nos viene acompañando ya desde hace unas cuantas elecciones. Así que la verdad que es una lista que nosotros tenemos mucha fe de que vamos a hacer una buena elección, de que vamos a representar dignamente a los santiagueños. Si nos toca llegar, vamos a iniciar un camino de cambio en cuanto a la forma de representar a Santiago del Estero en la Cámara de Diputados de la Nación, cosa que nunca ha ocurrido porque siempre, lamentablemente, han ido los mismos y han hecho lo mismo. Cuando alguna persona levantaba el teléfono y decía hay que votar a tal, levantaban la mano. Cuando decía hay que arreglar con tal, levantaban la mano. Nosotros creemos que hay que ir a actuar pensando en la gente de Santiago del Estero, en los que más sufren, en los que más esperanza tienen, en los que sueñan con ver un Santiago que les dé la oportunidad de vivir mejor. Ahí estábamos escuchando la palabra del contador Eduardo Ruiz, como decíamos al inicio, todos los conocen como Chavay Ruiz, que, bueno, está trabajando y como él mismo lo ha expresado en estas elecciones junto al Movimiento Viable y al Encuentro Federal, buscando un cambio y, bueno, buscando de que esto se enderece de una buena vez por todas. Eduardo, te agradezco muchísimo estos minutos y bueno, no va a ser la única vez que vamos a charlar, porque a medida que se vayan acercando el momento de ir al voto, seguramente vamos a seguir conversando. Muchas gracias, Carlos, y un abrazo a toda la gente que nos ha acompañado en esta nota y ojalá que Dios nos ayude a estar mejor a los santiagueños. Ahí estábamos entonces conversando con Eduardo Chavay Ruiz, que es candidato a diputado nacional. Nos vemos en cualquier otro momento. Que tengan una linda noche y un buen fin de semana.